En un momento se incorpora también. Pablo ya estaba por aquí, pero bueno, hizo algunas cosas. No, aquí estoy, aquí estoy. Ah, ok, perfecto, Pablo, ya. Es que no vi en qué momento habías regresado. Eh, pues, ¿qué les prestamos 2 minutos más para que se empiecen a conectar más personas? Y ya en 2 minutos arrancamos. Yo les haría una invitación en lo que arrancamos. Tenemos una sección de chat y si alguien tiene preguntas específicas, yo los invito a que de una vez las vayan poniendo en la sección del chat y así en una de esas puedo anticiparme a podérselas incluir de una manera más robusta en la presentación. De todas maneras, al final habrá una sección de preguntas y respuestas ya basado en la presentación que les voy a hacer, pero si alguien tiene preguntas previas, con gusto pueden ponerlas en el chat. De hecho, la sesión va a ser muy interactiva, o sea, porque nos interesa mucho responder como cuestiones puntuales que tengan, ¿no? Todas las dudas que había. Entonces, creo que más bien esta va a ser una sesión más interactiva que de nuestra parte. Nosotros nada más vamos a dar alrededor de 15, 20 minutos de presentación, pero lo más importante es que ustedes puedan exponer correctamente sus dudas. Y como que a modo de disclaimer, en realidad, el objetivo de la sesión es aclarar temas exclusivamente técnicos, no va en sentido ni de defender ni de atacar a ninguna plataforma, sino de manera como muy objetiva resolver estas dudas que empezaron a generarse a lo largo de la semana y la semana pasada, y que se tome una decisión de qué plataforma es la mejor para utilizar en nuestro entorno, pero desde la información y no desde el pánico, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo de la sesión. Pues ya son 4:05, entonces si no hay ninguna objeción, podemos comenzar. Como ven. Primero que nada, pues agradezco atentamente Adelante. a nombre de la Comisión de Protección de Datos Personales y Transparencia, pero en general de toda la barra mexicana, a Pablo Corona, que nos hizo el favor de ilustrarnos y venir el día de hoy con todo su conocimiento técnico. Él es maestro en Administración de Tecnologías de la Información, es ingeniero en Sistemas Computacionales, director corporativo de Sistemas de Gestión en NICE, viceconvenor del grupo de trabajo ISO que elabora las normas de la familia 27001 a nivel internacional, vicepresidente para Gobierno, Riesgo y Cumplimiento del Consejo Mexicano de Seguridad de Información y Ciberseguridad. Fue vicepresidente para ciberseguridad en la Asociación Internet AMX del 2016 al 2020. Titular de la Cátedra Buenas Prácticas de Seguridad de la Información en la Maestría de Gobierno de las Tecnologías de Información en la Universidad Iberoamericana. Autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en la Era de la Ciberseguridad. Miembro del Comité Técnico Asesor para el Programa Resultados Electorales Preliminares PREP del INE. Editor y redactor de iniciativas de cumplimiento para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y auditor líder certificado en sistemas de gestión de seguridad de la información, gestión de servicios, gobernabilidad de TI, gestión de riesgos y continuidad de negocios. Por lo tanto, como pueden ver, están con una eminencia, toda una autoridad en el tema técnico. Quisimos comenzar esta presentación nada más con un esbozo muy leve respecto de lo que es WhatsApp, porque, pues primero que nada hay que entender cómo funciona la plataforma, digamos, como herramienta en general. ¿Ya pueden ver correctamente la presentación o...? ¿Sí? Ok, perfecto. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes que se envían a través de Internet. Básicamente, si ustedes recuerdan, esto fue lo que sustituyó al SMS. Antes todos nos mensajeábamos a través de los short message y ahora ya, o sea, y después en 2009 empezamos a utilizar WhatsApp. Aproximadamente en este momento tiene alrededor de 2 millones de usuarios. Digo aproximadamente porque muchos emigraron, ¿no? Entonces, no, creo que no han hecho el recuento después de la migración. Y en el año 2014, Facebook adquiere WhatsApp y le incorpora a su grupo, a su ecosistema de empresas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que entender que de alguna manera desde el 2014,
pues WhatsApp forma parte del ecosistema de Facebook. Y no sé si ustedes recuerden, pero en la primera integración que se hizo, no sé si en el 2014 ustedes ya tenían WhatsApp y tenían Facebook, pero en esa primera integración que hubo, se fusionaron las bases de datos. De hecho, era muy chistoso porque de repente en Facebook te estaban solicitando o te recomendaban agregar a personas que tú tenías en tu lista de contactos. A mí me pasó, por ejemplo, que me recomendaban al plomero. Digo, generalmente te recomiendan a personas con las que tienes cosas en común, pero yo decía, ¿y de dónde? ¿Por qué me están recomendando a estas personas? ¿No? Pues porque obviamente copiaron la lista de contactos y bueno, a través de ahí, las personas que tú tenías en tu lista de contactos que tenían cuenta de Facebook, pues automáticamente te las estaban recomendando. Dentro del ecosistema Facebook, hay una serie de empresas que no nada más es WhatsApp, Facebook, también está Instagram, Messenger, Oculus, Giphy. Giphy, que es la empresa esta de los GIFs, que usamos muchísimo en los chats y demás, bueno, pues esa empresa también pertenece a Facebook. Calibra, que es la que está buscando generar su propio criptoactivo. Y les puse aquí Facebook Pay, porque Facebook Pay, digamos que es el nuevo juguete de Facebook con el cual se va a poder hacer la transacción, o sea, el pago directamente desde las aplicaciones. Es decir, en lugar de que tú te salgas y a lo mejor compraste algo que viste en una página de Facebook y te salgas de Facebook para comprarlo afuera, tú lo vas a poder hacer directamente a través tanto de Facebook como de Instagram o de alguna otra de las aplicaciones. ¿Y por qué es relevante esto? Porque muchas, digamos, la parte en cuanto a tratamiento de datos financieros que menciona en la actualización de las políticas de WhatsApp, tiene que ver con lograr justamente o legitimar el uso de estos datos financieros, pero únicamente en la versión de WhatsApp Business, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final del día ellos quieren cerrar, vamos a verlo así, ellos quieren cerrar el ciclo, o sea, no solamente venderte la publicidad en Facebook, sino que ahí mismo te llevan a la página donde se ofrecen esos productos y ahí mismo cierran el deal y lo pagan y entonces pues está perfecto, ¿no? Ellos tienen todo el ecosistema o el ciclo de negocio. Por esa razón es tan importante para ellos poder tener pues información de nosotros para saber, para prospectarnos, ¿ok? Ojo, nosotros como ente individual no somos interesantes para una plataforma. Lo interesante es tener pues el cúmulo de información y decir, a ver, 2 millones de personas o 1 millón de personas que están en México les interesa tal producto. Y al final del día, bueno, pues justamente eso, ¿no? Empezar a prospectarnos como posibles o potenciales clientes. Y ya nada más para cerrar y darle paso a Pablo, porque a partir de aquí van a venir muchísimas cosas que a nivel técnico él nos ayudará a explicar, es cuál es el problema o los dilemas ético-legales que tenemos ahorita en este momento con el uso de la plataforma. Pues en primera, confusión porque la actualización de los términos y condiciones de uso y de la política de privacidad que se dieron el 4 de enero, donde nos ponían como deadline el 8 de febrero para decir si seguíamos o no utilizando la plataforma, pues estaba como muy confusa, ¿no? En realidad la redacción era muy ambigua y no, o sea, no tenía como mucha claridad. Después ya WhatsApp, después de todo el escándalo que se armó, pues salieron como a aclarar las cosas, pero hubo muy poca falta de claridad, ¿no? Ambigüedad en los términos, específicamente para qué iban a utilizar qué tipo de información. Hay que recordar que WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que no fue como más adelante lo va a comentar Pablo, no fue de origen concebida como para intercambio de información estrictamente confidencial. Por lo tanto, de entrada, WhatsApp no es probablemente la alternativa más idónea si lo que nosotros ya ubicamos que estamos compartiendo constantemente es información confidencial, ¿no? Más allá de que cambien o no cambien las políticas de privacidad, etcétera, no fue diseñada para eso. A veces el problema también está en el uso y no tanto en las plataformas. Aunque ninguna plataforma es 100% segura, nuestro problema es que a veces no somos conscientes de buenas y malas prácticas en el uso de estas aplicaciones. Específicamente, hablando ya de abogados, no sé si les ha pasado, pues de repente con la comodidad que existe hoy de sacarle fotos a los expedientes, pues de repente el pasante te pasa la sentencia o le toma fotos a acuerdos o lo que sea, y tú de este lado no estás consciente, no sabes si realmente esa información se la pasó a un tercero, incluso hasta por accidente, ¿no? Entonces, obviamente hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta que ya tienen que ver más bien con procesos, con procedimientos en entornos corporativos y tener políticas muy claras respecto al uso de estas herramientas, independientemente de la que vayamos a elegir.
Entonces, sin más sobre el particular, le voy a ceder la palabra, después de hacer este preámbulo, a Pablo Corona para que ya ponga su presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Cintia, y a todos ustedes. Yo espero, voy a tratar de ser muy breve en mi presentación para más bien usarla para darles contexto y que tengamos más tiempo de preguntas y respuestas que de mi presentación, porque creo que de eso se trata esta sesión. Pero me gusta empezar esta presentación siempre usando esta lámina. La mayoría de las veces que ponen esta lámina y que la he visto en distintas memes, publicaciones, libros, la conclusión es, pues, es que cada quien tiene su verdad, cada quien tiene un punto de vista, cada quien puede tener una opinión distinta. Pero me parece que es incompleto decirlo de esa manera, porque nadie pinta este carácter que está en el piso, ya sea un 6, un 9 o una G, de manera ociosa y sin significado. Y si lo hizo de manera ociosa, pues su análisis no me interesa porque es ocioso. Pero si lo puso con un significado, tiene un contexto, tiene otros caracteres a los lados que harían identificar si es un 9, si es un 6, si es una G. Tiene un significado de por qué era las 6 a la hora que nos íbamos a ver, porque quiero 9 manzanas. Y es súper importante entender el contexto de lo que hablamos, porque si descontextualizamos la conversación, eso hace que estemos hablando de una cosa totalmente distinta y que entonces necesitaría un análisis de otro tipo. Por eso es que quisiera hacer esta primera aclaración, porque una de las cosas que me parecen relevantes enfatizar es que aquí estamos hablando de dos problemas que se han entrelazado en algún momento, que es, por un lado, el problema de la privacidad y por otro lado, el problema de la seguridad, que son dos cosas que son primos hermanos, pero no son lo mismo y que tendríamos que distinguirlos bien y analizarlos por separado. No estoy tratando de decir que uno es más importante que el otro, solo que hay que tratarlos por separado. Y si alguien tiene preocupación por temas de espionaje a niveles de país, estado o de criminales de alto nivel y terroristas, la verdad es que no estaríamos hablando solo del uso de una aplicación o no, sino de un esquema de seguridad integral muy sofisticado, como el que deben seguir los jefes de Estado, como el que deben seguir los altos directivos de las empresas más grandes del mundo, y que aún así, pregúntenle a Jeff Bezos o a Jack Dorsey, que tuvieron problemas con sus cuentas hace poquito, con temas de suplantación de identidad. Entonces necesitaríamos, y creo que sería sujeto de otra conversación que podríamos tener. Aquí a la derecha les dejo algunas recomendaciones si es que alguien fuera sujeto de esos perfiles, pero esta plática no está hecha para esos perfiles. Sí creo que vamos a poder hablar de conversaciones confidenciales, de conversaciones privadas, de información sensible, pero de gente, vamos a llamarle normalmente sensible, no altamente sensible. Y cuando digo altamente sensible me refiero a mandatarios de países o a los CIOs de las empresas más grandes del mundo, ¿no? O sea, estamos fuera de ese contexto, pero si quieren un día podemos tener una plática sobre eso. Y entonces ya no solamente es hablar de WhatsApp o no WhatsApp, sino quién es el fabricante de tu teléfono, quién lo ensambló, qué chips trae adentro, qué código de sistema operativo trae, quién revisó ese código fuente, tu operador de servicios de telefonía, qué canal te da ese operador de servicios de telefonía, porque los operadores pueden hacerte canales privados dentro de la red telefónica. ¿Qué otras aplicaciones tienes instaladas? Si están actualizadas o no esas aplicaciones, los mecanismos de cifrado del dispositivo, de las comunicaciones, la autenticación del inicio de sesión, el bloqueo del dispositivo. ¿Qué haces cuando dejas descuidado tu dispositivo o no lo tienes contigo? Entonces es otra conversación totalmente distinta y que si quieren un día podemos tener, pero me parece que no es el contexto sobre lo que estamos hablando hoy. Y bueno, la regla de oro en las redes sociales y en el tiempo moderno de Internet es: cuando un servicio es gratuito, en realidad lo que sucede es que no estamos pagando dinero por él, pero estamos pagando de otra manera. Y la mayoría de las veces hoy esa otra manera significa que nosotros somos el producto, o sea que pagamos con datos personales.
Y a mí me gusta poner el ejemplo de que tenemos que acostumbrarnos a evaluar el costo-beneficio del uso de una aplicación de la misma manera que evaluamos el costo-beneficio cuando llegamos a una tienda de ropa y vemos la etiqueta del precio de una camisa que nos gustó y dijimos, ah, se ve bonita, te acercas y dices, ah, pero no, creo que no me alcanza. Bueno, algo muy parecido deberíamos hacer cuando instalamos una aplicación que dices de entrada, ah, se ve bonita y creo que es funcional, y de repente dices, oye, pero me está pidiendo acceso a A, B, C, D, E. No, pues creo que no quiero pagar ese contrapeso de datos personales a cambio de lo que me da la aplicación, mejor no la instalo. Buscando la proporcionalidad del beneficio que nos da la aplicación con el número de datos que recaba. Sería natural que una aplicación de GPS y para el tráfico nos pida acceso a la geolocalización de nuestro dispositivo, pero estaría raro que una aplicación para cortar frutas y encontrar quién es el incógnito en un jueguito nos pida la ubicación del GPS, porque entonces algo raro está sucediendo, ¿no? Entonces creo que tendremos que hacer esa comparación en todo momento, y que entonces WhatsApp obviamente recaba información, y aquí me parece importante entender qué información recaba. Según lo que nos comenta WhatsApp, no tienen acceso a los mensajes privados, y aquí yo les puedo decir que yo me siento bastante seguro cuando mando mensajes por WhatsApp. No les puedo decir que yo he auditado, me ha tocado auditar otros sistemas, no WhatsApp. No les puedo decir que yo he auditado WhatsApp porque no lo han sometido al arbitrio de terceros como nosotros, pero sí les puedo decir que en un sistema como este, hacer una declaración de que tengo cifrado punto a punto y no cumplirla sería demasiado arriesgado por el tipo de multas y sanciones que habría, no solo en regulaciones como la mexicana, sino en algunas mucho más estrictas como en Europa, en el Reino Unido, y aparte sería noticia de primera plana. O sea, aparte recordemos, hay varias veces que ha habido presión de los gobiernos para decirle a entes como WhatsApp, en particular Facebook, que es su dueño, hazle un backdoor al cifrado para que yo pueda acceder a los mensajes, y estas empresas se han negado. Entonces, en realidad, ellos declaran que no puede haber, ellos no ven tus mensajes, y yo diría que me siento confidente de que es así, no tienen acceso a los mensajes, no veo cómo puedan tenerlos, y aparte me parece que ni siquiera les interesa. O sea, el contenido de nuestras conversaciones va más allá. Ahora, ¿qué sí tienen? Tienen acceso al número telefónico, tienen acceso al GPS cuando usas la función, pero hay que considerar que nuestros celulares en los sistemas operativos modernos, tanto de iOS como Android, tienen dos formas de activarle permisos para que una aplicación use cierto servicio, por ejemplo, el GPS o el micrófono o la cámara, que es: uno, en todo momento, que yo le recomendaría lo desactiven a menos que busque una funcionalidad particular; o dos, solo cuando utilizo la aplicación. Por lo tanto, si ustedes tienen configurado ese permiso de solo utilice el GPS o la cámara o el micrófono cuando utilizo la aplicación, el sistema operativo de su teléfono, no la aplicación, está rompiendo el acceso que pueda intentar tener a ese permiso de teléfono, micrófono, GPS. No comparte la libreta de contactos completa, pero sí tienen información, obviamente, de estos famosos metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los datos que vienen pegados con los datos. Por ejemplo, una foto, ustedes pueden tener activado, y revísenlo en sus cámaras, que cuando tomes una foto se incruste dentro de los datos de la foto la fecha en la que se tomó, el tipo de cámara, el enfoque, el lente, en algunos casos la geoposicionamiento del lugar donde se tomó la foto. Esos son los metadatos, datos que vienen con el dato, que en este caso es la foto. Entonces, ¿qué metadatos tiene WhatsApp? Bueno, tiene la IP, tiene el porcentaje de batería que tenías, cuántos horarios, en qué horarios utilizas la aplicación, qué tipo de interacciones tienes, si vienes y vas constantemente, si entras a los chats mucho tiempo, poco tiempo. Y aquí yo les digo algo que yo asumo. WhatsApp no dice hacerlo, pero yo sí asumo que si bien no tienen acceso al contenido de los mensajes,
seguramente sí deben tipificar categorías de conversaciones para saber temas de personas. Recuerden que lo que a ellos les interesa es identificar datos que sean comercializables y monetizables. Por lo tanto, me parece que sí deben tener algún tipo de forma de establecer temas de conversación, no el contenido de la conversación, pero sí qué temas. Bueno, entonces la pregunta de los 64,000, ¿debo borrar WhatsApp? A ver, es que la respuesta debería ser, ¿cuál es tu razón por la que quieres borrar WhatsApp? Si la razón es una preocupación de seguridad, yo no veo, les acabo de decir, el cifrado punto a punto me parece robusto, yo no sé que se haya rompido el cifrado y si hubiera sido así, habría sido primera plana y habría gente en la cárcel en varios países. Pero me parece legítimo este movimiento de decir, a ver, entendemos que WhatsApp o Facebook son compañías que tienen grandes oligopolios de control de la información y que queremos restarles poder. Bajo ese argumento me parece interesante hacerlo, como el que decide no quiero comprar en cierta tienda de autoservicio aunque sea más barata porque es abusiva con sus proveedores, abusiva con sus empleados y en los tiempos de pago, pero no es por un problema de seguridad, en todo caso es un problema en el abuso legal, vamos a llamarle, del uso de los datos en este caso, o del uso de las condiciones de crédito y desfavorables hacia los empleados en la tienda de supermercados. Entonces, debo borrar WhatsApp, pues por un problema de seguridad y de que alguien pueda espiarte, no me parece que sea una respuesta que yo tomaría, ni que haya justificación que yo entienda. Pero sí restarle información, restarle poder a esos oligopolios me parece un tema interesante. O sea, que siempre como usuarios tengamos esta posibilidad de decidir y de enseñar a estas marcas que ellos no mandan, sino que mandan los que pagan, y que en este caso, aunque no paguemos con dinero, pagamos con datos, me parece interesante, tanto así que WhatsApp hace poquito se desdijo y cambió su política diciendo, bueno, ya no es en febrero, va a ser en mayo. Y otro tema importante que les decía es, yo no le temo un tema de seguridad. El otro día, ayer o antier, alguien me decía, pero es que yo sé que hay un ataque con SS7 que puede hackear WhatsApp. A ver, le decía yo, explícame cómo funciona SS7, ¿sabes qué significa? ¿Para qué sirve? Porque en realidad esto no es un ataque a WhatsApp, es un ataque a suplantar la identidad de un teléfono. Por lo tanto, es la identidad de un teléfono que pudieras utilizar para entonces suplantar la identidad en el banco, en el correo electrónico, en Signal o en Telegram o en cualquier otro lugar en donde tu teléfono sea un factor de autenticación, que hoy lo es para muchos mecanismos. SS7, para los que no estén familiarizados, es el protocolo que se llama de sistema de señalización que utiliza la red de telefonía celular a través del cual identifica un número telefónico, se mandan los mensajes de texto y establece los mecanismos de autenticación de la línea en la portabilidad de los números para que un proveedor u otro pueda tener saber, aunque el proveedor haya contratado originalmente, perdón, el cliente haya contratado originalmente con un proveedor de telefonía A, si hace la portabilidad al B, la llamada se enrute adecuadamente y varios otros mecanismos. Pero no es una vulnerabilidad en WhatsApp, ni se está hackeando WhatsApp. Ahora, ¿en qué consiste esto? De manera muy breve, pues, suplantan la identidad de tu teléfono, que este es un ataque que tampoco es trivial, ¿eh? Es un ataque sofisticado, necesitas tener una antena celular que no es fácil de conseguir, registrarla en la red celular, que no es fácil de tener las llaves de entrar a la red celular, y entonces suplantas la identidad de un teléfono y dices yo soy tal número. Por lo tanto, te van a llegar las llamadas o los mensajes de texto que le lleguen a ese, pides un mensajito de estos de validación, por ejemplo en WhatsApp o en varias otras aplicaciones para recuperar tu cuenta, te manda el mensaje y entonces no hackeaste WhatsApp, hackeaste la identidad del teléfono. Y eso me gustaría que quedara muy claro porque estaría fuera del contexto, porque para fines prácticos la misma vulnerabilidad tiene Telegram, la misma vulnerabilidad tiene Signal o cualquier otra que utiliza el SMS como un mecanismo de autenticación. Pero si a alguien esto le preocupa, por ejemplo, WhatsApp, igual que Telegram, igual que Signal, igual que Threema,
tienen mecanismos de autenticación de 2 pasos que habilitas un PIN para que si alguien roba tu teléfono, o sea, la suplantación de las redes de telefonía celular como el ataque SS7, o alguien logra engañar al ejecutivo en la sucursal de tu proveedor de servicios de telefonía y le dice, yo soy Pablo Corona, necesito una reposición de chip, y entonces van a poder tener acceso a mi línea porque ya tuvieron un chip que es el mío será cancelado. Puedes habilitar esta función de verificación de 2 pasos. Esta información está en la página de WhatsApp, igual que de varias otras servicios de mensajería, y con ello, aparte del SMS, va a pedir un PIN que tú personalizas y puedes tener, y esto es una opción que ahí está. Por cierto, como paréntesis, si en algún momento ustedes pierden la línea celular, o sea, ven que no tienen recepción y están en un lugar en que debieran tener recepción, entonces tengan cuidado y preocúpense porque posiblemente pueda ser un ataque de suplantación de chip, que hace rato hablaba de Jack Dorsey. A él, que es el CIO de Twitter, le suplantaron el chip, pero no con un ataque informático. Engañaron al ejecutivo de cuenta en una sucursal de la empresa de telefonía, le dijeron yo soy Jack Dorsey con una identificación falsa o alguna otra manera, le dieron un chip con su nombre. El celular de esta persona dejó de tener línea porque la línea ya estaba en este nuevo SIM, y con eso recuperaron una cuenta porque el segundo factor de autenticación eran los SMS. Por eso yo siempre recomiendo, los SMS no deberían ser la opción predeterminada para segundo factor de autenticación. Utilicemos otro como una llave de token, de USB, de NFC, o un generador aleatorio de números como las aplicaciones que tiene Google, Microsoft o varias otras marcas. Bueno, para continuar y ya empezar con las conclusiones, una cosa bien importante, me llegó este mensajito que justamente una tía en un grupo mandó diciendo no autorizo, y a través de esto niego, y esto ha pasado desde hace muchos años en Facebook, en Twitter, con mensajes. No conozco ninguna empresa, y les aseguro que Facebook, Twitter, WhatsApp y ninguna de estas lo hace, y no conozco ninguna otra, que utilice una publicación que hagamos para cambiar la configuración. La configuración se cambia en el menú, entran al menú, se van a ajustes, a mi perfil, y ahí hay ajustes de privacidad, de seguridad, de qué quieres que vean, quién puede confirmar, quién puede ver los mensajes recibidos, quién puede ver tus fotos, pero no a través de una publicación. No conozco ninguno que lo haga así. La mayoría de estos mensajes más bien son una manera de pescar para saber quién compartió esto, porque si cayó en compartirlo, seguramente va a ser sujeto de otro tipo de engaños, y entonces ya es objeto de buscar algún otro tipo de fraude o ataque de otra manera. Bueno, y bueno, ya les decía hace rato, pues tanto esta presión es buena y que creo que es legítima, que WhatsApp se echó para atrás y dijo, bueno, ya no va a ser en febrero, va a ser en marzo, en mayo, y que, como les decía, si alguien quiere borrar WhatsApp, está bueno, pero entendamos la razón por la cual lo borramos. Yo no lo borraría por un tema de confidencialidad ni de seguridad, porque me siento seguro en esa comunicación, pero si queremos restarle poder, está interesante. Ahora, hay otras alternativas, Signal, Threema, Telegram, sí, pero me parece algo importante. Si el problema es quién tiene nuestros datos personales, nos vamos a ir a otra aplicación que van a tener datos personales, y que en algunos casos hoy Signal dice yo casi no tengo ninguno tuyo, pero recordemos, hace 10 años WhatsApp no tenía casi ningún dato, también funcionaba con un esquema que no era altamente monetizable, te cobraban $1 y funcionaba de otra manera. Facebook lo compró en 2014 y seguro recordarán que en 2016 todos recibimos un mensajito que decía acepto o no, era un opt-in, que mis datos sean compartidos con Facebook. O sea, esto que sucedió ahora ya sucedía desde 2016, pero a través de un opt-in. Seguramente el modelo de negocio no estaba saliendo como querían, y entonces ahora tienen que todo mundo deba aceptarlo. Pero los datos ya estaban ahí, y otra vez, ¿qué datos sí comparte? Básicamente los de las compras, pero ¿qué compras? Las que se hagan en su plataforma. No pueden acceder a las compras de otras plataformas, la ubicación, pero cuando usen los servicios de comunicación, la información de tu teléfono, el
Aquí es donde les digo, en user content, es donde les asumo y adivino que deberían hacer o deben hacer algún tipo de tipificación de conversaciones, identificadores de usuario, el uso de datos, diagnósticos y temas de funcionalidad de la aplicación. Pero para fines prácticos, si alguien quisiera cancelar WhatsApp, pues entonces también tendría que cancelar Facebook, porque no le veo mucho sentido. Facebook tiene mucho más datos de nosotros y más bien lo que busca es poder correlacionar datos de una red con otra para poder saber, si a él le gustan los zapatos porque puso una publicación en Facebook de tal marca y los viajes porque fue a tal lugar, pero se comunica con tal persona que tiene estos gustos, seguramente puedo interrelacionar eso con tales productos o servicios para perfilar anuncios, porque al final es lo que les interesa, perfilar anuncios con una manera muy dirigida de vender publicidad. Bueno, y bueno, para concluir, es importante entender que deberíamos, yo quisiera decir que, espero no me patee Cintia, que no estoy completamente de acuerdo con ella de que WhatsApp podría no ser una opción buena a nivel corporativo. Me parece que la seguridad de WhatsApp pudiera ser suficiente para el nivel corporativo siempre y cuando esté dentro de las políticas corporativas. Pero mi solicitud es establezcan en sus organizaciones cuál es la aplicación de mensajería, de chats, de videollamadas o de lo que sea en todos estos servicios de multipresencia oficial y apéguense al uso de las aplicaciones oficiales. Ahora, no está tan sencillo. Yo hace 2 años o 3 intenté borrar WhatsApp y estuve unos días sin WhatsApp hasta que un cliente me habló por teléfono y me dijo, oye, llevo 4 días buscándote por WhatsApp, pidiéndote una cotización y no me contestas. No es tan trivial decir, pues voy a borrarlo porque va a haber quien nos busque por ahí y vamos o tener que aguantarnos de que eso suceda o establecer algún otro mecanismo para ser localizables. Entonces, establezcan políticas corporativas de cuál es la aplicación y si es WhatsApp, si es Telegram, si es Teams, si es la que ustedes utilicen, que haya un lineamiento de qué se puede utilizar por qué canal de comunicación, pero no solo piensen en el canal de comunicación, sino los extremos de la comunicación, porque por más que el canal sea seguro, cuando ustedes mandan un documento por el canal más seguro del mundo, en el momento en el que es descargado en el teléfono y ese teléfono no tiene contraseña, pues entonces, aunque la comunicación haya sido por el servicio de mensajería más robusto del mundo, alguien que acceda al teléfono va a tener acceso a esos archivos confidenciales. Entonces necesitamos un entorno de políticas que sean de tener bloqueo de los celulares, cifrado de las comunicaciones, cifrado de almacenamiento, tiempo de automático de bloqueo, que haya un inicio de sesión seguro con una contraseña, con el rostro, con un password, para que entonces hablemos de una comunicación segura. Bueno, hasta ahí mi presentación y ahora sí, pasemos a la parte de preguntas. Espero no haberme extendido demasiado y pues, a ver, preguntas, toritos, Tu quejas. reporte, Joaquín. Oye, nada más para aclarar, yo no digo que WhatsApp no sea buena alternativa. Lo que digo es que realmente no, o sea, no es como Trima, que nació siendo como una aplicación más enfocada a mensajes seguros, ¿sabes? O sea, al final sí es una opción y si ya la estás usando, pues creo que sopesando como este costo-beneficio, igual va a ser más complicado migrar toda tu organización, específicamente, por ejemplo, de las dudas que se tenían por parte de los coordinadores de la barra mexicana. Yo creo que va a ser mucho más complicado hacer toda, o sea, volver a empezar de nuevo y generar nuevos chats y nuevos grupos y perder toda esa información, porque, ojo, algo muy importante que también se me olvidó comentarles es que si de verdad quieren erradicar o quieren suprimir o dejar de usar la aplicación de WhatsApp, no basta con dejarla de usar, tendrían que desinstalarla y borrar su cuenta si es que no quieren que el ecosistema Facebook tenga esa información, porque de lo contrario, pues ahí va a seguir, ¿no? Lo único que está pasando es que no la usan, pero vive ahí en su teléfono y además la cuenta está activa. Entonces, básicamente era eso, ¿no? Y tener obviamente esas políticas, procedimientos y demás. A ver, dice, Víctor Monroy tiene una pregunta. ¿Cómo se puede accesar para poner el PIN? Les acabo de poner la liga.
para poner el PIN de WhatsApp. Y dicen que si puedo ahondar en lo del segundo factor. Sí, a ver, es importante entender, un segundo factor de autenticación es, vamos a entender para el segundo factor qué es el primer factor. La autenticación, voy a llamarle sencilla, es un usuario y un password, en donde el primer factor es eso, la combinación de credenciales de un usuario y password. Un segundo factor normalmente se refiere a un elemento extra al usuario y password, que es común que sea un objeto físico. Por ejemplo, el celular es un objeto físico, que si bien, por eso les digo que el SMS no me gusta del todo, pero el SMS de alguna manera funciona como un segundo factor porque lo que van a hacer es mandarte un código a tu celular que solo teniendo el objeto físico que es el celular vas a tener acceso al código y con ello autenticarte en un sistema. Ahora, ¿por qué no me gusta el SMS? Porque como ya dijimos, podría llegar a tu celular de manera inadvertida. Si no tienes deshabilitado el que los mensajes no aparezcan en la pantalla bloqueada, alguien podría asomarse, deshabiliten que el contenido de los mensajes se muestre en las pantallas bloqueadas porque puede haber ahí temas sensibles. Pero hay varios otros algunos factores de autenticación. Hay, por ejemplo, llaves como esta de USB que conectas a la computadora y que se vuelve una llave. O sea, este es un password de hardware. Es un ejemplo que acaban de poner. En la banca móvil todos utilizamos un segundo factor de autenticación, el token que nos piden, tanto un token ya sea físico, el aparatito este del banco, o un token de un software que está en nuestro celular, se vuelve algo que necesitas tener en tu posesión y que no como la contraseña alguien puede copiar y pegar, porque no puedo copiar y pegar el objeto que es el celular o el objeto que es el token de generación de números o de USB. No sé si eso aclara la duda. Ana nos pregunta, ¿qué podemos hacer para exigir como sociedad la protección de nuestros datos personales? No simplemente acotarnos a decidir si continuamos o no en la app. La modificación del aviso y la compartición de información con Facebook no aplica para la Unión Europea. Sí, a ver, aquí hay una discusión que es muy interesante y es, necesitamos actualizar nuestras leyes. Es algo que dice Ana y tiene mucha razón, es esta actualización no le aplicó a la Unión Europea porque las leyes del GDPR de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea no permite este tipo de compartir datos entre empresas más que bajo ciertas condiciones mucho más estrictas. Por lo tanto, pues sí, hay que actualizar las leyes, pero mientras que son peras o manzanas, el marco legal mexicano es el que tenemos. Ahora, que sí creo que necesitaríamos tener no solo leyes más actualizadas, sino formas de ejercerlas mucho más robustas y la aplicación de la ley no sea tan fácil de ampararse o de darle la vuelta. Sí, definitivamente coincido en que también debemos llegar a ello, pero creo que, como decíamos hace rato, hay que entender estas soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Dice, no bastaría con la ley de protección de datos personales, los derechos ARCO. No, porque en realidad ellos están diciendo a través de sus términos de servicio que lo aceptas. Y seguir utilizando la aplicación es la aceptación de sus términos de servicio. Tú tienes todo el derecho de decir no quiero. Seguramente, y hay que esperarnos a mayo cuando suceda. Yo quería esperarme nada más a febrero, pero hay que esperar a mayo. ¿Qué pasa si yo sigo usando la aplicación y acepto los términos y condiciones? Porque la seguí usando, pero el 1 de junio hago un ejercicio de derechos ARCO en donde digo, no quiero que compartas mis datos con Facebook. Seguramente lo que sucederá es que me van a decir, sí, adelante, borro tu cuenta y ya no voy a compartirlos, pero borro tu cuenta. Porque es parte de los términos de servicio, casi les puedo asegurar que eso es lo que va a suceder. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? ¿Qué preguntas les quedan? No sé si quieran abrir el micrófono y ahora sí que las hagan
a viva voz o seguimos a través del chat? Pues igual si quieren, si alguien tiene una duda muy particular, podría abrir con toda confianza, abrir su micrófono y exponerla, porque a veces es más complejo estarle escribiendo. No sé quién se anima, quién dijo yo. Y yo les comentaba A ver, que a un cliente le pasó de repente un día, me dijo, dejé de utilizar el teléfono, ya no tenía línea, no supe por qué, me esperé un rato, fui a Telcel, me dijeron, ya se lo volvemos a conectar porque usted solicitó que se la cancelara. No, yo no solicité nada, y ok. Y luego le llegó un correo electrónico del banco informándole de 2 transacciones que habían sido llevadas a cabo y pues le limpiaron la cuenta. Sí, como les dije, ese es un ataque, pero no a WhatsApp, es un ataque a los SMS y que la verdad es que en México todavía no tenemos un mecanismo robusto para evitar esos temas de suplantación de identidad en empresas privadas con casos como el problema es que como el celular se volvió nuestro mecanismo de autenticación por de facto para muchas cosas, si alguien logra engañar al ejecutivo de cuenta de nuestro servicio de telefonía de que es Pablo Corona y le dan un SIM, una reposición de mi SIM, ya nos torcieron la vida. En otros países crearon mecanismos de retraso en esto, crearon pines para reponer SIM, pero en México todavía no existe. Hay empresas, por ejemplo, sé que Telefónica en algún momento hizo un piloto, pero no sé si ya lo instrumentó en México para poner un pin de reposición de SIMs, pero no estoy seguro que esté funcionando actualmente. Si alguien de aquí es abogado de Telefónica, platíquenos, pero sé que instrumentaron un piloto en su momento, pero ya no sé cómo funcionó. Mira, lo que han hecho en otras, porque efectivamente es una de las técnicas de suplantación de identidad, lo que han estado haciendo, por ejemplo, en Telcel, es que no sé si les ha tocado, pero si van a renovar su plan, ya les toman la huella digital para que cuando vayan a reemplazar su SIM, la autenticación es mediante huella digital. Entonces, de repente muchas personas estaban igual muy preocupadas porque ¿por qué está tomando mis biométricos y demás? Pero yo creo que es una buena alternativa para que las personas pues no estén en riesgo, ¿no? De sufrir una suplantación de identidad. Efectivamente hay muchos casos de eso. Sí, y en realidad me parece que no es tan complicado porque yo he hecho algunos cambios en Telcel simplemente otorgándole una carta poder a uno de mis asistentes para que lo vaya a hacer y lo hacen. Muy A lo sencillo. mejor no te han dado de alta tu huella digital. No me la han dado de alta, eso estoy hablando un poco de quizás hace un año atrás, ¿no? Pero hacía algún cambio de plan, algún cambio de equipo, por falta de tiempo no voy yo, pero le pido a un asistente que vaya, le firmo una carta poder para ese efecto, en Telcel se la admiten sin ningún problema. Llevando copia de identificación es mía, pero la copia se puede obtener de muchas formas, ¿no? Javier, y una pregunta nada más, por ejemplo, en el caso de mis hijos, ellos prácticamente desde que salió el anuncio de WhatsApp le dieron a aceptar. Entonces, lo bueno, como tú dices, configurar el teléfono para no permitir acceso más que en el uso de la aplicación, de las fotografías, del micrófono, de la geolocalización y lo que comentas del uso del PIN, pues así está verdaderamente importante. Te felicito y gracias. Pablo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Oye, ¿Qué tal, a ver, Javier? ¿cómo están todos? Muchas gracias. A ver, yo, entonces, pareciera que la conclusión es no menearle, ¿no? O sea, ¿para qué te mueves? O sea, y sin embargo, no sé cuántos millones de gentes han migrado en estos días de WhatsApp a Telegram o a otras plataformas y pareciera que, pues, como de gratis, ¿no? O sea, no solo no lograste el cometido que supuestamente estabas buscando, sino que ahora ya eres, entre comillas, posible víctima de la nueva plataforma en la que estás o de quien compre esa plataforma, pero digamos, en términos de realidad y de cubrirse, pues no se ganó, o sea, no ganaste nada, si no das pasos adicionales, sigues igual que antes. Esa es la conclusión que yo entendí. Sí, a ver, nada más me gustaría hacer una aclaración porque varios han hablado de este tema de la migración y en realidad no es una migración, ¿No?
No Es una migración. instalación de una segunda aplicación. O Por sea, eso ya tienes la dos sea puntos. como en la línea telefónica de estoy con el proveedor de servicios A y me migré al proveedor B porque solo puedo tener un proveedor en una línea. No, tenías al proveedor de servicios A y ahora vas a tener al A y al B, a menos que, como dijo Cintia, vayas a la opción de perfil y des en la opción de cancelar mi cuenta de WhatsApp y que borren toda tu información. Pero si no, en realidad lo que estás haciendo es darle tus datos a uno nuevo. Pero como les decía, yo creo que es una decisión individualísima que yo no haría por temas ni de seguridad, ni de confidencialidad, ni de sentirme espiado. Pero si alguien alguna vez ha hecho este tipo de elecciones de, oye, yo no tengo Facebook porque son abusivos, recaban muchos datos y son demasiado comerciantes con mis datos, no lo quiero tener, pues por la misma razón sería legítimo no tener WhatsApp, o por la misma razón hay quien no compra en cierto supermercado porque son abusivos con sus proveedores. Pero por un tema de políticas, déjame llamar, como decía hace rato, legalmente abusivas, o sea, no están rompiendo la ley, solamente están siendo, pues, como son estas empresas que dominan el mercado y el lobismo en las autoridades y en las leyes, pues, de alguna manera buscan capitalizar lo más que se pueda en el datos, en este caso, los datos personales. Ahora, aquí yo me gustaría puntualizar. Gracias. Efectivamente, o sea, si ustedes son usuarios de la misma, o sea, de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, de la misma manera, pues Facebook e Instagram van a seguir teniendo sus datos. Y como ya mostró Pablo, Facebook tiene mucho más datos que los que tiene WhatsApp. Si de verdad quisiéramos de una forma consciente, en un análisis de conciencia, decir, ya no quiero que Facebook en general como ecosistema tenga mi información, tendríamos que cerrar nuestras cuentas de las 3 plataformas para que esto tuviera una cierta eficacia o un cierto impacto, al menos en cuanto a nuestra información. Lo que comentaba ahorita Pablo en relación con lo que también comentó creo que Ana, miren, desgraciadamente el tema del uso y la analítica de grandes cantidades de datos ha tenido también un impacto, ¿cómo decirlo?, positivo en el sentido de se han podido analizar, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? O sea, el control de los movimientos de masas de personas y demás, el tracking que se hace de los que salieron contagiados, etcétera. No todo es malo. Y de hecho, la Unión Europea, el 25 de noviembre, ya publicó un draft de un acta que va justamente enfocada a la gobernanza de los datos, pero para que se haga o sea, para que se comparta esa información, claro, de una forma mucho más controlada. Pero la tendencia es eso, o sea, en realidad la tendencia es a que se comparta una gran cantidad de información, no en lo particular mi información, sino que obviamente se haga analítica de estadística, de cómo nos estamos moviendo, de qué es lo que estamos haciendo, nuestro comportamiento, etcétera. Y creo que al final eso sería, o sea, negarnos a esa tendencia sería un poco nadar contra corriente. Es mi opinión personal. Héctor, adelante. Muchas gracias, Cintia y Pablo. Fue una presentación sumamente clara y quiero felicitarlos porque había mucha desinformación y mucho desconocimiento sobre este tema. Desde el punto de vista institucional de la Barra Mexicana, me queda muy claro, con base en lo que nos han presentado, que no hay ninguna razón para que los chats institucionales de la Barra, tales como los del Consejo Directivo, Junta de Honor, comisiones de estudio y ejercicio profesional y capítulos de la Barra, dejen de usar WhatsApp por las razones que ustedes han manifestado. Adicional, porque lamentablemente vi que algunas personas se apanicaron y salieron de algunos WhatsApp, creo que sin conocimiento suficiente de la situación y probablemente como consecuencia tal vez de una campaña mediática de negocios entre competidores para atraer a usuarios a otras plataformas que tampoco son la panacea y tampoco ofrecen mayor seguridad que la otra, pero que lo entiendo. Pero además, la Barra Mexicana, además del uso institucional de los chats, tiene un uso institucional de Facebook, tanto para la página de la Barra como para la página del canal de televisión de la Barra, en donde básicamente lo usamos como para plataforma, para facilitar la transmisión de programas de televisión. No fluye realmente información confidencial y entiendo que en el chat y con el cifrado no hay ningún riesgo de las comunicaciones
que ahí se manifiestan. Entiendo que lo que pudiera compartirse en Facebook son los contactos, pero no los contenidos de las comunicaciones. Y en ese sentido, quisiera y prepararé un comunicado para comisiones y coordinadores de capítulos. Les pediré el apoyo a Cintia, por supuesto, para elaborarlo, a efectos de que se sientan tranquilos, pero en principio no va a haber ese cambio y creo que debemos tranquilizar a la membresía que está un poquito inquieta con este tema de si salía, si no salía. Por supuesto, cada uno es libre de decidir si quiere seguir o no en esos chats, pero en principio me parece que la posición institucional, con base en lo que ha señalado, es que seguiremos utilizando los chats de WhatsApp, que están muy generalizados en la barra, al igual que Facebook, tanto para las informaciones de la página de internet de la barra, como para la transmisión de programas de televisión. Y por ello les agradezco mucho, Pablo y Cintia, que nos hayan auxiliado, informado y sobre todo tranquilizado sobre este tema. No, pues espero que haya sido clara la información y respondiendo a esta pregunta que hacías de si es seguro mandar la información, yo les decía, por temas de seguridad, yo no le sé y estando adentro del mundo de la seguridad, insisto, hubiera sido noticia de primera plana que WhatsApp tenga un problema de seguridad y yo consideraría que el cifrado de punto a punto que utiliza WhatsApp es robusto y que por lo tanto la información que ustedes mandan solo la puede acceder el dispositivo origen, no voy a decir persona, el dispositivo origen y el dispositivo destino. Ahora, ¿qué persona tenga en sus manos el dispositivo origen y destino? Ya es otro cantar y que habrá que verlo en otro contexto, como dije. Hoy tenemos dos preguntas todavía, Pablo, de Cristian Sincer y de Alberto Sánchez. Cristian, si quieres, adelante. Hola, muchas gracias, Cintia, Pablo. Un saludo a todos. Yo creo que ha sido muy claro lo que dicen y yo entiendo mucho mejor lo que pasó en función de la explicación que nos dieron. Pero en términos generales me queda una preocupación de que nos importa muy poco el que se esté utilizando por plataformas como Facebook toda esta información que, si bien entiendo desde una perspectiva individual, ¿no? O sea, el usuario Cristian Sincer o Pablo Corona no les es de interés, pero todo ese uso que se está dando y un poco en función del documental del dilema social, que no sé si lo vieron, y algo que yo he sentido es que últimamente he expresado yo preocupación por este tema y en términos generales he recibido literal hasta insultos. Es como un tema muy raro porque no eres un ignorante, no eres tan importante, ve y no vaya a ser que la CIA obtenga tus datos y lo que veo es que hay como que mucha desinformación y desinterés en un tema que me parece que es muy nuevo, que no estamos entendiendo, como en su momento literal no se entendió la imprenta, ¿no? Por decir algo. O sea, estamos frente a un fenómeno de redes sociales que no hemos logrado ver y yo quería ver un poco cuál es la opinión de ustedes respecto de esa noción que no nos importa compartir esa información, como que damos por hecho de que no pasa nada, ¿no? ¿Y qué tal si sí pasa y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo iniciar esta conversación de una forma inteligente, vamos? Bueno, es que, a ver, déjame hacer, porque si tienes este comentario, quiere decir que yo no fui suficientemente claro. Porque en primera no es que a mí Pablo Corona no me importe, ¿eh? O sea, por eso iniciaba la conversación diciendo tenemos que cuestionar cada vez que veamos la etiqueta, o sea, cada vez que hagamos este cuestionamiento como en el precio, o sea, cuando compramos un producto, lo primero que hacemos es, me gustó ese celular, pero cuesta 60,000 pesos, no, mejor compro el otro. Lo mismo deberíamos hacer cuando vemos una aplicación que se ve atractiva y bonita y colorcitos y la abres y te pide todos estos permisos, debería decir, no, pues no me alcanza, compadre. O sea, es ese cuestionamiento que deberíamos hacernos en el costo-beneficio. Cada aplicación nos da un beneficio. La verdad es que yo que en el uso WhatsApp para cosas profesionales me da un beneficio fuerte porque contacto clientes, atiendo auditorías, veo prospectos. Y entonces el uso de mis datos me parece pagable, pero si el mismo cantidad de datos me la pidiera la aplicación de escanear fotos o de alguna otra cambiar las caras estas de los rusos. Exacto, cambiar las caras, absurda, que es de mis ejemplos que siempre pongo, pues jamás lo aceptaría, porque
porque no me da un beneficio tan grande. O sea, lo que tendríamos que ver es el costo-beneficio de una aplicación contra lo que nos cobra. No nos cobra en dinero, pero nos cobra con una cantidad de datos. Cuestiónate el precio de la etiqueta que te están poniendo enfrente. Y ahí creo que es donde está esta conversación que como bien dices, debemos tener y fomentar, porque no es que no pase nada. Las marcas justamente aprovechan pues ese hype de no pasa nada y mira, los datos son para eso, porque aparte esto no es nuevo, ha existido desde siempre. Lo que pasa es que las redes sociales son un magnificador de efectos. Ya existían bases de datos que las compañías de tarjetas de crédito tenían y las tiendas de autoservicio, pero estaban disgregadas, era difícil correlacionarlas y difícil agregarlas en bases grandotas. Y hoy tenemos un sujeto que acumula 4,000 millones de personas. O sea, no es trivial el efecto magnificador exponencial que tienen las redes sociales, y cuestionarlo, como inicié diciendo, me parece legítimo y necesario. No, de Totalmente. acuerdo. Y no me refería a ti en lo personal, sino que decía, entiendo que no les interesan nuestros datos, o sea, en específico los tuyos o los míos o los de alguien, ¿no? Sino, pero es esa información y ese poder enorme que les estamos dando sin siquiera cuestionárnoslo en muchos casos, ¿no? Entiendo que sugieres hacerlo, pero la mayoría de la gente, no, hombre, a mí me gusta que me ofrezcan suéteres azules, ¿no? Bueno, pues ojalá y fuera solo eso, ¿no? Mira, Cristian, yo desde mi perspectiva estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que afortunadamente este tipo de escándalos o mediáticos sirven para que el usuario de a pie nos demos cuenta, digamos, de la importancia que tiene esa información. Y gracias a estos documentales, que debe de ser como el cuarto o quinto documental, pero al parecer es el más exitoso que ha habido relacionado con esto. Sin embargo, una de las medidas más importantes que tenemos como usuarios es no generar la información. O sea, tú puedes tener una cuenta de Facebook y ser un simple espectador y decir, pues sí, tengo mi cuenta de Facebook y ya. Pero hay un montón de gente que todos los días, o sea, que sube todas las fotografías de sus hijos, de sus primos, que relata todas las relaciones que tiene. O sea, sí me explico, yo creo que también es mucho, o sea, obviamente esas empresas están abusando y hay dilemas éticos y legales y demás que se deben de abordar, pero yo creo que si de entrada como usuarios no generamos ese insumo, la cantidad con la que estamos pagando, como decía Pablo, o sea, a lo mejor en lugar de pagar en euros, vamos a pagar, no sé, bueno, no quiero depreciar ninguna moneda, pero pues, no sé, en pesos colombianos o qué sé yo, ¿no? O en venezolanos, o en bolívares, o no sé qué es. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que ese es el capacitarnos como usuarios y a nuestros adolescentes. Yo, la verdad, me infarto. Mi señora que llevo dentro se infarta cada vez que ve cuentas de Instagram con adolescentes que publican muchas fotografías que en un futuro a lo mejor pueden tener un impacto Laboral. nocivo, exactamente, laboral, o que tienen temas de acosos o cosas más drásticas que vemos ya en el ámbito de delitos informáticos, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es como mi postura en lo particular, y que obviamente también los reguladores a nivel internacional pues están ahí también, no quitan el dedo de renglón, y estas plataformas han sido sancionadas y seguirán siendo sancionadas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Muchas gracias por el tema, la verdad, muy, muy buena conferencia, muy importante tema. Gracias a la barra también. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Hay una pregunta de Dafne que dice sobre el comunicado del INAI, que creo que es pertinente tocar. Dice, ¿qué opinan del comunicado del INAI? A mí me gustó ese comunicado porque la conclusión del comunicado es algo parecido a lo que les dije ahorita. El comunicado del INAI me parece responsable porque no dijeron bórralo. La conclusión del comunicado es: cuestiona todos estos datos que te están pidiendo y revisa si está siendo proporcional y si está siendo claras las condiciones que están emitiendo estas marcas. Y creo que ese es el mensaje que debemos dar. Cuestionemos, ¿no? Yo no estoy tratando de defender una marca. Lo que trato de defender es tengamos un juicio informado y sí cuestionemos a las marcas para que no abusen, pero no nos basemos en memes y en titulares de noticias. Profundicemos en la noticia, no solo en el encabezado de la noticia. Y si eventualmente como usuarios vemos que algunos de nuestros derechos están siendo vulnerados, podríamos armar un caso. O sea, no estamos, digamos, existe la posibilidad de traer esto a la jurisdicción mexicana en caso de que hubiera un caso, pues, o sea, tal cual, ¿no? Creo que no está exento de la aplicación de la norma mexicana. Javier, adelante. De hecho, en materia de acciones colectivas,
uno de los parámetros para medir si puede admitirse o no, y este ha sido tema de análisis mundial, acaba de haber una resolución en Inglaterra muy importante, uno de los filtros, uno de los análisis fundamentales es el deterioro que sufre un individuo, pero que no alcanza para que sea atendido individualmente. Sin embargo, cuando colectivamente ese agravio, esa circunstancia se vuelve generalizada, dándole una ventaja a un ente, a una persona, a una empresa, causándole un daño, ojo, causándole un daño a una colectividad, entonces se puede plantear una acción colectiva. Más o menos los principios son parejos en todas las legislaciones. Y aquí lo que se vuelve importante para efectos del análisis de lo que dices tú, Cintia, y dijo Pablo hace rato, que me gustó mucho esa frase de, si es gratis, el negocio eres tú. O sea, sí, pero una cosa es ser un producto y otra cosa es cuál es el daño que resientes por ser el producto. Entonces, ahí es donde quizá está el hilar fino, ¿no? O sea, quizá el que conozcan que te gusta una marca o que te gusta cierto estilo de ropa o que fumas o que tomas whisky en vez de tequila, quizá eso no sea lo óptimo, pero de ahí a que eso produzca un daño, de ahí que el que alguien más tenga ese conocimiento de tu patrón de conducta, está difícil de analizar como para poder establecer una postura de que está sufriendo un daño. Y yo creo que por eso, porque yo muchas veces me he preguntado si es tan malo, tan malo, tan malo, no en México, pero en Estados Unidos, que es el país más litigomaníaco del mundo, ya se habrían presentado demandas colectivas de daños por el uso de la información. Y como dijo Pablo, no se ha presentado ni porque se filtró la información, ni porque no se resguardó, ni porque produzca un daño ahora sí que al producto que es el usuario, ¿no? Entonces, eso también sería interesante porque yo no sé si debiéramos identificar si sí hay un daño, ¿no? Si el hecho de que se rompan estos principios de privacidad y conozcan algo que puede ser íntimo, sí genera una afectación en la persona. Pero yo creo que aquí hay muchos temas que resultan pertinentes y que se han abierto y se vuelven más transparentes con este discurso de lo que decían, incluso de lo que decía Cristian, de que efectivamente, ¿no? O sea, la interrogante ahí está, el chiste es, tenemos que estar pendientes, yo creo que es muy importante. Y por eso coincido plenamente contigo, Cintia, no alimentemos las redes con información. Yo lo primero que les he dicho a mis hijos es, o sea, pues, es un catálogo, tú te estás poniendo en el catálogo, para lo que sea, quieres poner en el catálogo, pues vas a hacer un producto de ese catálogo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es fundamental, por lo pronto, es educar a proporcionar el menor número de datos posibles de aquellos que te pueden afectar. En fin, gracias. Gracias a ti, Javier. Pablo, ¿querías decir algo? Tienes tu micrófono apagado. Sí, es que Javier hace un comentario que me parece súper importante y es, déjame cruzar este comentario con el que hacías tú, Cintia, de proporcionar el menor número de datos, porque Javier decía, bueno, hoy no sabemos de un daño, pero déjenme decirles un potencial daño, no sé si es un daño, pero un potencial daño. Yo les aseguro porque lo he visto, o sea, yo he visto la base de datos de Facebook, los datos que tiene de nosotros y la forma de correlacionar gustos, fobias, filias, amistades y lo que quieras, nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos a nosotros, mejor. Eso quiere decir que la capacidad que tienen de inferir, de inducir nuestro comportamiento es altísima. Más que tu pareja, más que tu propia introspección y que los mantras y el yoga. O sea, más que ninguna otra situación que conozcamos históricamente. Y por eso creo que es un punto de inflexión histórico y estos cuestionamientos sí son legítimos e importantes.
porque entre más datos les demos, más posibilidades tienen de hacernos no sé si daño, pero este control de la voluntad a través de las cosas de estos pequeños detallitos que inducirían nuestro comportamiento. Y si no, hablando de documentales, vean el otro, el de Cambridge Analytica, el de Great Hack. El tema de las votaciones de Estados Unidos y también del Brexit no fue cambiar la intención de los votantes de un partido por otro. Era identificar quienes pudieran tener duda razonable para saber si estaban así como en la tablita para mejor no salgas a votar, porque la mayoría serían del partido republicano y no, digo, del partido demócrata, sino republicano. Entonces, esta manipulación basado en conocernos mejor que a nosotros mismos, sí es un tema. Además que ha habido varias veces que a proveedores, porque ellos de alguna manera antes, hoy ya lo hace de una manera distinta. Facebook ya no comparte la base de datos y solo da acceso a algo que se llama el API, ¿no? Un motor de interacción de interfaz de aplicaciones. Pero en algún momento hubo, por eso lo he visto, la base de datos que Facebook compartía con ciertos aliados, en donde ves toda la tipificación que tiene de un perfil y el grado de direccionamiento que puede haber en el detalle que esto tiene. Entonces, creo que sí vale la pena, por eso estas conversaciones de decir no subamos información desproporcionada, cuestionemos seguido y no nos dejemos. O sea, no estoy diciendo en la conversación no es WhatsApp es la maravilla. Cuestionémoslo, pero cuestionémoslo por las razones adecuadas, no las inadecuadas. Exacto. Oye, por ahí hay una... Héctor, adelante. Muchas gracias. Es muy interesante la temática de daños, pero en este caso en particular, yo veo muy difícil que se configuren daños, salvo el caso colectivo que comenta Javier, por lo siguiente. En principio estamos hablando de un contrato de adhesión, donde si aceptas el servicio, lo aceptas en los términos que te lo imponen o no lo aceptas. Es decir, subirse a las redes de WhatsApp es como los profesionales del boxeo que se suben al ring. Hay cierto riesgo, pero hay una aceptación no tácita, sino expresa al riesgo. Por tanto, el boxeador sí va a sufrir daños, pero no va a demandar a su contrincante por esos daños. Hay una aceptación tácita del riesgo que se está aceptando. Me parece que con esta analogía pasa lo mismo con las plataformas digitales. Si yo no estoy obligado a utilizar una plataforma, pero si la utilizo, me sujeto a ciertas políticas no negociables, entiendo, y mis opciones están automatizadas. Así que, en principio, quien se somete a esas reglas y posteriormente se siente afectado o dañado, habría que ponderar, bueno, expresamente aceptaste o implícitamente aceptaste al utilizar nuestras redes el riesgo de hacerte un perfil económico o de consumo o como se llame de tus comunicaciones o tus consumos. No podría después decir yo, es que no entendí, es que, bueno, lo tomas o lo dejas. Por eso es probable que a nivel mundial haya tan pocas acciones de daños cuando se trata de un contrato de adhesión cuyos efectos debe entenderse que se aceptan por el uso de la plataforma. Si después no te gustó el efecto o que se haya compartido tu información de consumos, por ejemplo, o de lugares visitados, bueno, ese es un riesgo que aceptaste, me parece. Simplemente lo comento para reflexionar porque no es tan sencillo, lo uso, me causas daño, interpongo una acción por años. Creo que sería un factor a considerar para ponderar si hubo o no daños acuérdense que una de las excluyentes del daño es la culpa o negligencia inexcusable de la víctima y en este caso hay una aceptación de las reglas, por lo que habría que ponderar caso por caso esta situación.
Nada más rápidamente una cosa, Héctor, nada más una aclaración. Eh, en realidad, ese es el tema de las acciones colectivas. O sea, muchísimas de las acciones colectivas precisamente derivan de contratos de adhesión en donde aparentemente o teóricamente tú has dado tu consentimiento. El análisis al que yo me refiero es precisamente aquel en donde si a ti te cobran una comisión de 10 centavos de peso por X servicio, pues tú nunca lo vas a ir a reclamar y a lo mejor ni te das cuenta que te lo están cobrando y lo puedes haber aceptado y puede ser producto de una letra chiquita que diga que por el uso de tal y cual cosa o de tal y cual servicio estás aceptando el cobro de esa comisión. No, es al revés, es precisamente tú diste tu consentimiento, teóricamente aceptaste, pero no se justifica. O sea, hay un abuso de quien está, digamos, en una posición de dominio, de control, de poder sobre el consumidor, en la que el consumidor no tiene un remedio fácil, individual. Entonces, lo que se analiza es, ¿le representa un gran negocio por economía de escala al que lo hace? Sí. ¿Le afecta al consumidor? La verdad es que es mínimo lo que le afecta, pero de lo que se trata es de que no lo haga. Acuérdense que las acciones colectivas persiguen dos cosas: el evitar, el recuperar el daño y el evitar la práctica. O sea, es un principio disuasivo de que los comerciantes no abusen de su posición dominante de poder, etcétera, etcétera. O sea, eso es un poco más complejo que el análisis normal y tradicional del daño y de la culpa inexcusable de la víctima, etcétera. No, en el tipo de daño de acciones colectivas, el análisis es mucho más fino y con otros matices y otras características. Nada más para que no, porque vuelvo a lo que dice Pablo, yo coincido con él, a lo mejor el daño no es inminente, no es material, no es actual, pero ahí está. O sea, eso no significa que no me estén afectando. Siempre vas a poder decir, a final de cuentas, sí, pero tú votaste, tú fuiste influenciado, pero tu voluntad de ir a votar o de no ir a votar depende de tu libre albedrío, del ejercicio de tu voluntad. Por más influenciado que hayas estado, no era la única influencia que existía. Estamos de acuerdo, pero ¿qué tanto el abuso, como dice Pablo, si te conoce más que tu esposa, que tus hijos, que cualquier entorno al que estás expuesto, pues sí requiere que tengamos una reflexión y un análisis? Y ahí coincido con Cristian otra vez en el sentido de, yo creo que esta discusión y este análisis no se queda ahí, es mucho más profundo y me gustó su reflexión de decir, esto es como cuando se inventó la imprenta, todavía no le damos el golpe a lo que significa todo esto y toda esta invasión de la privacidad. Todavía no le damos el golpe. Yo creo que sí, valdría la pena analizarlo mucho más y creo que sí da para mucha conversación. Gracias, Javier. Como lo manifesté, estoy de acuerdo contigo en el tema de acciones colectivas, en los efectos generalizados o a grandes grupos por estas afectaciones, pero en los casos individuales sostengo mi opinión. Creo que es muy debatible la afectación cuando anticipadamente se acepta, teniendo como excepción el tema que comentas, por supuesto. Dafne, creo que tienes una pregunta. Gracias, Cintia. Sí, va en relación con lo que acaba de mencionar Héctor. Me hace mucho ruido esto que menciona en cuanto a los contratos de adhesión y a veces creo que tanto como usuarios o incluso del lado de la práctica legal podemos confundir dos cosas que son los términos y condiciones y el aviso de privacidad propiamente. Y a mí me parece que, claro, hay ciertas cosas que en los contratos de adhesión no son negociables, pero me parece que como usuarios los derechos ARCO no es algo que sea renunciable ni es algo que pueda quedar sesgado en un contrato de adhesión. Y en ese sentido lo que digo es que justamente estas políticas o el cambio a la política de privacidad de WhatsApp lo que nos permite, creo que la puerta que nos permiten abrir es apostarle a retirar el consentimiento respecto a finalidades secundarias que no son necesarias para que podamos seguir disfrutando de la aplicación y que no están justificadas. Entonces, creo que es importante que tengamos en mente que estos derechos no son renunciables y que siempre podemos, como usuarios y como titulares del dato,
retirar nuestro consentimiento para estas finalidades que no son necesarias para la prestación del servicio. Oye, pero a ver, yo no soy abogado, Ajá. pero les platico los casos que conozco de otros países, porque esto ya sucedió. Y lo que pasa es que la legislación mexicana, déjenme decir, se quedó corta porque, o sea, ya tiene 10 años de vieja en materia de protección de datos personales para particulares y GDPR pues fue más vanguardista. Pareciera, según la ley mexicana, que la única vía de legitimación es el aviso de confidencial, el aviso de privacidad, el consentimiento es la única vía de legitimación, pareciera, y todas las demás son excepciones. Pero si volteamos a ver a GDPR, hay 6 vías de legitimación en donde una de ellas es el uso legítimo, el tratamiento legítimo. Y eso significa que, o sea, hace rato lo decía yo de otra manera. Yo me voy a esperar al X de mayo o de junio, pero les aseguro que el día que yo le diga a WhatsApp retiro mi consentimiento para que compartas mis datos con Facebook, me van a decir perfecto, eliminamos tu cuenta para ejercer tu derecho ARCO y estarían en su total derecho, porque ellos, su modelo de negocio requiere capitalizar tus datos personales, por lo tanto me van a decir sí, ejercemos tu derecho ARCO con todo gusto y aquí está tu cuenta cancelada. Y tampoco veo, insisto, no soy abogado, pero yo no veo que eso sea un incumplimiento de ninguna regulación. Es más, por eso es que GDPR ya no lo hizo a través del consentimiento solamente, sino tiene 6 vías distintas de legitimación que de alguna manera están implícitas en nuestra regulación de datos personales, pero están como excepciones y no como vías de legitimación. Pero bueno, luego platicamos de ese tema más. Ándale, exacto. Luego hacemos ahí un debate incluso para preguntarle a Dafne específicamente qué datos considera que no son, ¿no? Que no se justifican, etcétera, más cosas. Muy bien. Creo que ya, a ver, nos dice Alberto Sánchez. Es que Alberto Sánchez tenía unos comentarios acerca de biométricos. Todas las empresas comerciales nos piden biométricos para dar crédito. Acuérdense que, a ver, específicamente ahorita te damos la palabra, Alberto, específicamente los bancos pues están obligados por la circular única de bancos que los obliga a recabar los biométricos, ni siquiera es que quieran, pero a ver, te damos la palabra si quieres abrir tu micrófono. ¿Alberto? A ver, creo que ya deberías de escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Primero, antes que nada, los felicito a la barra en sus distintas secciones por todas estas aportaciones que nos generan. Esta es muy importante. En estos momentos ha aclarado para mí muchas dudas, porque básicamente creo, como lo mencionaron ustedes, generó un gran campo de confusión el hecho de la política que pretendía establecer WhatsApp. Pero ahora mencionamos, y usted lo acaba de decir ahorita al leer mis mensajes, que los datos biométricos se han vuelto como que hemos regalado nuestra información confidencial, que es nuestros datos biométricos con toda facilidad. Tú lo mencionabas ahorita, a los bancos hay una circular y los obliga, sí, claro, pero todas las empresas departamentales o cualquier otra empresa, hoy está para poder darte cualquier acceso, tus datos biométricos, te los pide como requisito. ¿Y qué nos protege del mal uso de nuestros datos biométricos? Porque si venden nuestros datos normales, que son las informaciones de nombre, domicilio, etcétera, ¿qué va a suceder con nuestros propios datos biométricos? No hay un banco de datos biométricos que pueda en un momento dado generarse de forma central para poder controlar todo esto, porque hasta para nivel delincuencial es básico. ¿Y por qué no lo han generado con ellos mismos? Se había dicho que en algún instante para fines de penitenciarios iba a llevar a cabo un registro biométrico de los propios delincuentes. Me parece que esto de los datos biométricos es un tema muy amplio, muy grande, y yo les agradezco que lo hayan tocado, porque hasta dónde llega el manejo de nuestros datos y de nuestra información, hasta dónde tenemos el derecho de protegernos, porque ya parece ser que con toda facilidad los estamos entregando. Muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad de intervenir. Oye, me gustaría hacer un comentario rápido de los biométricos, porque me tocó participar en varios temas con el INAI al respecto. Y es más, el INAI publicó una guía que se llama Guía de Tratamiento para los Datos Biométricos. Y me parece muy relevante distinguir
entre recabar un dato biométrico, que le voy a llamar recabar el dato biométrico completo, a que alguien recabara una imagen en alta resolución del iris, una imagen en alta resolución de la huella digital o del rostro, a recabar lo que esa guía menciona como un patrón biométrico, que no es el biométrico en alta definición, sino seguramente habrán visto representaciones gráficas de esto como con puntitos que ligan líneas, que lo que hacen es no recaban, vamos a pensar el biométrico del rostro, no recaban una imagen en alta definición del rostro, pero sí la distancia entre los ojos, la de las cejas, la de la nariz, que no podrían utilizar para suplantar tu identidad, pero que si se recaba ese patrón de una manera adecuada, con un patrón que es único para una plataforma, no servirá para suplantar tu identidad en otro lugar. Entonces, es importante entender que eso de los biométricos, posiblemente sí, damos muchas veces biométricos, pero muchas de las aplicaciones, porque ahí sí me ha tocado auditar a varias, lo hacen no recabando el biométrico en alta definición, sino un patrón del biométrico. Coincido contigo, Pablo, porque el tema de los biométricos es complejo, porque no solo, o sea, hay que analizar para qué se está recabando, si eso se justifica, tiene que estar en el aviso de privacidad. También es muy importante que si van a recabar nuestros biométricos, te digan para qué finalidades. Y como lo comentaba Pablo, no todos los biométricos, no todos los lectores de biométricos, por ejemplo, de huella digital, te servirían para poder suplantar tu identidad, porque son muy caros. Cuando en el Politécnico, donde tengo el honor de dar clases, hemos hecho varias tesis de maestría en cuanto a justamente toma de biométricos, y en los lectores de biométricos que tienen alta calidad, o sea, que son de, digamos, alta calidad o tienen mejor calidad de información, son muy, muy, muy caros. Entonces, la mayoría de las empresas no van a invertir en eso. Simplemente son como otro dato más que se añade a la lista de información que tienes. En algunos casos se justifica, en algunos otros casos no, y en los casos donde no se justifica, te puedes oponer a que recaben esos datos. Víctor, nada más quiero hacer un comentario. Muchas gracias por toda la explicación. Yo me llevo como objeto de esta plática, uno, que no me tengo que proteger tanto de Mark Zuckerberg como sí de los hackers. Y lo otro, que por razones de mercadotecnia, pues yo creo que me tendré que instalar también Telegram y Signal, porque muchos de los clientes y muchos de los amigos lo van a hacer. Se salen en WhatsApp y se meten en esta otra. Y de lo que tú te comentabas, Cintia, hoy son caros esos hardwares para poderlo tener. En unos años, quién sabe. Puede ser. Y, fíjate, a ver, me gustaría más decir algo ahí, porque no solo son caros, en varios países son ilegales recabar el dato biométrico así. Por lo tanto, los fabricantes los han dejado de fabricar porque no les conviene tener darle mantenimiento a dos tipos de productos. Y la verdad es que no solo es ilegal, sino es muy complicado darle mantenimiento a bases de datos de biométricos en alta resolución. Entonces, insisto, a mí me ha tocado auditar varias aplicaciones y sistemas que recaban biométricos, y la mayoría de las que he visto en los últimos 4 años ya no recaban el biométrico en alta definición, lo hacen con un patrón biométrico, y si no, no pasan mi certificación. A lo que nos dedicamos nosotros a certificar empresas en estos temas, y si no tienen ese tipo de cosas, pues no pasan la certificación. Por ahí Javier tenía la duda del face recognition, que si era biométrico, y lo comentaba igual, o sea que sí, pero también depende de qué tipo de face recognition. Hay unos que te reconocen 20 puntos de simetría de la cara, pero otros nada más. Por eso hay veces que en algunos teléfonos, los de gama baja, aunque tengan face recognition, hay muchos falsos positivos. Pero el face recognition se queda guardado en tu teléfono, ¿no? Y en la... Igual la huella, exactamente. Entonces, ese en un momento dado también lo podría usar tu proveedor de servicios de telefonía, ¿no? No, porque está guardado en tu teléfono. Está guardado. Ajá. Pero es de punto a punto, ¿no? ¿O no? Es que en teoría esos datos, a ver, les hablo de las aplicaciones que sí conozco. Por ejemplo, la de Samsung. La huella y el rostro en el sistema de Samsung solamente están cifrados con tu llave, y Samsung no tendría acceso a ellos. Solo los usas cuando tú usas tu llave.
Y así funciona también el de Apple, y así funcionan los que sean serios, la mayoría funcionan de esa manera. No lo tiene el proveedor a libre uso. Buen punto, ese es un muy buen punto, Pablo. Exacto. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. Les decía que en mi experiencia yo al final acabé teniendo los tres, porque justamente para algunos clientes, o sea, para justamente a nivel de marketing, de bueno, esta información es mucho más, ¿no? Segura, pues tienes Signal o tienes, a mí me gusta más Trima que Signal, pero, y en Telegram estoy en otros grupos de software libre y en WhatsApp las tías de los piolines, entonces pues acabas teniendo los tres o cuatro, ¿no? Así que, pues no sé si tienen alguna otra pregunta o intervención. Si no, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. A ver, Dafne tiene... bueno, felices por el evento. Si alguien más tiene una pregunta, puede encender su micrófono y hacerla, sin problema. Yo me voy a tener que desconectar, Sin, pero yo les agradezco mucho la atención durante esta plática, la invitación a la barra, Héctor, Cintia y a todos ustedes por estar aquí. Y les puse por ahí mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como @pcoronaf, o si no, también ahí está mi correo en la presentación. Si les quedó alguna duda, mándenme un correo, un tweet, o a través de Cintia o de Héctor con la barra, me pueden contactar y con gusto les trato de aclarar si hay alguna duda. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades por la presentación. La grabación después se las paso. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por la organización. Sí, Cintia, ¿vas a mandar la presentación? Sí, la presentación y gracias, y toda la grabación del evento. Muchas gracias.